Hay tres versiones distintas de cómo murió Lola Beltrán circulando ahora mismo en Internet. En una, murió sola, en silencio, sin nadie que la acompañara de verdad en sus últimos años. En otra, murió después de una discusión familiar que le rompió el corazón literalmente, en cuestión de horas. Y en la tercera, murió en paz, rodeada de su hija y de su estilista, mientras trabajaba en un disco nuevo. Las tres se cuentan como si fueran un hecho. Las tres tienen millones de reproducciones, y ninguna de las tres cita una sola fuente que se pueda comprobar. Eso es lo que vamos a hacer hoy, algo que casi nadie hace con las historias de los ídolos que ya no pueden defenderse. Vamos a poner esas tres versiones una al lado de la otra, vamos a mirar de dónde salió cada una, y vamos a separar lo que de verdad se sabe de lo que alguien, en algún momento, decidió inventar porque sonaba mejor en un video. Porque hay una pregunta incómoda detrás de todo esto y te la voy a hacer ahora mismo. Si tres historias contradictorias sobre la misma muerte pueden convertirse en verdad solo por repetirse muchas veces, ¿cuánto de lo que crees saber sobre tus ídolos es real y cuánto es simplemente la versión que más veces escuchaste? Quédate, porque antes de que termine este vídeo, vas a saber exactamente qué partes de la historia de Lola Beltrán están documentadas con nombre, fecha y fuente, y qué partes fueron inventadas para que tú no soltaras el vídeo antes del final. Y hay algo más, algo que ni siquiera las versiones más dramáticas se atrevieron a contar bien, porque la verdad real, la que sí se puede probar, es más interesante que cualquiera de los inventos. Antes de entrar en las tres versiones, necesito que entiendas algo sobre esta mujer que casi nunca se explica bien. Lola Beltrán no nació en la fama. Nació en El Rosario, Sinaloa, en 1932, hija de una familia sin recursos, y su historia real, la comprobable, no necesita ningún adorno para ser extraordinaria. Estudió para ser secretaria porque en su casa el canto era un lujo que no se podía permitir todavía. Llegó a la Ciudad de México a buscar trabajo en la radio y durante un tiempo, esto sí está confirmado por su propia hija en entrevistas concedidas años después, trabajó como empleada en la estación XEW mientras esperaba una oportunidad que nadie le estaba prometiendo. Y esa oportunidad llegó, como cuentan casi todas las versiones, de forma casi accidental, cuando otra cantante no pudo presentarse y alguien la escuchó cantar. A partir de ahí, los datos duros ya no se discuten. Grabó cerca de 78 discos, actuó en más de 60 películas, cantó en el Palacio de Bellas Artes, un escenario que hasta entonces se consideraba territorio exclusivo de la música clásica, y lo hizo con ranchera, rompiendo una barrera que nadie había cruzado antes que ella. Cantó ante jefes de Estado de medio mundo. Todo eso no es un mito construido por YouTube, es historia documentada, con fecha y con testigos. Y si todo eso está tan claro, ¿por qué su muerte, un solo día, el 24 de marzo de 1996, se ha convertido en tres historias que no coinciden entre sí? Esa es la pregunta que nos va a llevar el resto de este video. Si esto te está enganchando, y creo que sí, quédate, porque lo que viene después es todavía más revelador. Vamos a entrar en cada una de las tres versiones, y en cada una te voy a decir con claridad qué parte se puede confirmar y qué parte no aparece en ningún lugar más que en la imaginación de quien escribió ese guión. Y si te interesa este tipo de trabajo, el de separar el mito del hecho en las historias de los grandes ídolos de la música mexicana, este canal existe exactamente para eso. No para repetirte lo mismo que ya escuchaste en otros 5 videos, sino para hacer el trabajo incómodo de preguntar de dónde salió cada dato. Suscríbete, porque en unos minutos vas a descubrir cuál de las tres versiones se acerca más a lo que de verdad ocurrió esa noche, y la respuesta te va a sorprender, porque no es ninguna de las tres completas. Empecemos por la primera versión, la que probablemente ya escuchaste si has visto contenido sobre Lola Beltrán antes. Es la versión de la mujer que lo tuvo todo hacia afuera y nada hacia adentro, la que llenaba teatros y volvía cada noche a una casa vacía en Coyoacán. Es una versión emocionalmente potente, y no se puede negar que hay algo de verdad en el fondo. Lola sí tuvo un matrimonio con el actor y torero Alfredo Leal que terminó, y sí es cierto que en público hablaba muy poco de su vida privada. Eso está confirmado.
Lo que no está confirmado, y aquí es donde el guión original empieza a inventar, es la reconstrucción detallada de conversaciones privadas entre ellos, frases exactas que supuestamente dijo en entrevistas de los años 80, presentadas como si fueran citas literales cuando en realidad son interpretaciones libres de un silencio real convertido en diálogo inventado. Que una persona pública hable poco de su vida privada no significa que sepamos lo que sentía por dentro. Y ese salto, del silencio documentado a la emoción inventada, es la primera trampa que vas a encontrar una y otra vez en este tipo de contenido. Pasemos a la segunda versión, la más oscura de las tres, la que dice que Lola murió después de una discusión familiar por dinero que le provocó el colapso que terminó matándola. Esta versión describe una escena muy concreta, con lugar, con diálogo, con reproches específicos entre ella, su expareja y su hija, horas antes de que el cuerpo empezara a fallar. Es una escena muy bien escrita, tan bien escrita que suena que alguien estuvo ahí anotando cada palabra. Y ese es exactamente el problema. No hay ninguna acta médica, ninguna entrevista con nombre y apellido, ningún testimonio público de un familiar que respalde esa escena tal y como se cuenta. Lo que sí está confirmado, porque aparece en registros médicos y en notas de la época, es que Lola Beltrán ya padecía una condición cardíaca conocida desde años antes de morir y que en los días previos a su muerte había sufrido un infarto del que fue hospitalizada y del que, aparentemente, se recuperó. La causa oficial de su fallecimiento, la que sí puede rastrearse en fuentes serias, fue una tromboembolia pulmonar, una complicación médica reconocida, no un misterio sin explicar. Convertir una condición cardíaca ya diagnosticada en una muerte provocada por una discusión familiar específica y detallada no es investigación, es dramatización sin respaldo. Y la diferencia entre esas dos cosas es exactamente lo que separa a quien te informa de quien simplemente quiere que sigas viendo el vídeo un minuto más. Y aquí llegamos a algo que todavía no te he contado, algo que conecta directamente con la tercera versión y que cambia por completo cómo deberías leer todo lo demás. La tercera versión es la más tranquila de las tres, y también, según lo que se puede rastrear, la más cercana a lo documentado. Cuenta que Lola murió en un momento cotidiano, mientras comía y su estilista la peinaba, con su hija cerca, y que en esos días finales seguía trabajando, con un proyecto discográfico en marcha junto a otras figuras de la música mexicana. Esta versión no necesita inventar diálogos ni reconstruir discusiones para ser conmovedora, y esa es precisamente la señal de que probablemente está más cerca de lo real. La mayoría de las coberturas periodísticas de la época, las que se publicaron en los días inmediatos a su muerte, describen algo parecido, una muerte relativamente repentina por una complicación pulmonar, sin escándalo, sin confrontación pública documentada esa misma noche. No significa que esta versión sea perfecta o que todos sus detalles estén confirmados palabra por palabra, pero es la que menos necesita inventar para sostenerse, y en investigación eso siempre es una pista importante. Ahora bien, hay una parte de la historia de Lola Beltrán en la que las tres versiones sí coinciden, y aquí es donde el asunto deja de ser un simple ejercicio de comparar guiones y se convierte en algo mucho más humano. Después de su muerte, hubo un conflicto real, documentado en medios y en procesos legales, entre su hija biológica, María Elena, y un hijo al que Lola había criado y reconocido, José Quintín, sobre el reparto de su herencia. Este conflicto sí existió. Hubo procesos judiciales, hubo declaraciones públicas de ambas partes en distintos medios a lo largo de los años, y hubo, según reportes periodísticos, una resolución legal que finalmente reconoció a José Quintín como hijo con derecho a parte de la herencia. Lo que varía entre las versiones que circulan no es si ese conflicto existió, sino los detalles exactos, cuántos años duró exactamente el proceso, cómo llegó José Quintín a la vida de la familia, qué decía exactamente cada documento legal. Esos detalles se han estirado, resumido y a veces inventado de formas distintas según qué canal los cuenta, precisamente porque son los detalles más difíciles de verificar y los más fáciles de dramatizar. Y esto nos lleva de vuelta a la pregunta que te hice al principio.
Si el conflicto real ya era doloroso, ya era humano, ya tenía todos los elementos de una gran historia sin necesidad de inventar nada, ¿por qué tantos canales sintieron la necesidad de añadir diálogos inventados, discusiones reconstruidas palabra por palabra y muertes casi provocadas por traiciones específicas? La respuesta es más simple e incómoda de lo que parece, porque lo verificable a veces no alcanza para retener a alguien delante de una pantalla durante 30 minutos, y entonces se rellena con algo que suene más fuerte, aunque nadie pueda probarlo. Y hay un patrón todavía más revelador si te fijas en el orden en que aparecieron estas versiones. La primera se conforma con el drama familiar real, ya de por sí suficiente. La segunda añade la soledad existencial, la idea de una mujer que triunfaba en público y se apagaba en privado. Y la tercera, la más reciente, ya no se conforma con la tristeza, necesita una discusión concreta, un culpable señalado, casi una acusación. Cada versión nueva sube un poco más el volumen de la anterior, porque en este tipo de contenido lo que ya se contó deja de sorprender. Y entonces hay que inventar algo un poco más fuerte para seguir compitiendo por tu atención. Ese mismo patrón se repite, por cierto, en las historias de otras cantantes de esa misma generación, mujeres cuyas biografías reales ya eran extraordinarias y que terminaron cargando, encima, con capas de invención que nadie les pidió ni necesitaban. No es un problema exclusivo de Lola Beltrán, es la forma en que este tipo de contenido suele funcionar, y una vez que lo ves en un caso, empiezas a verlo en todos los demás. Vale la pena detenerse también en algo que casi ninguna de las tres versiones utiliza, y es la propia voz de Lola. Existen entrevistas reales, grabadas, en las que ella habla de su carrera, de sus inicios, de lo que significaba para ella cantar. En esas entrevistas no aparece la mujer devastada de un guión ni la víctima silenciosa de otro. Aparece una mujer que hablaba de su trabajo con orgullo, que reconocía lo duro que había sido el camino desde Sinaloa y que evitaba, con una habilidad notable, entrar en detalles de su vida privada sin que eso se leyera como tragedia oculta. Confundir discreción con sufrimiento secreto es otra de las trampas favoritas de este tipo de historias, porque permite rellenar cualquier silencio con la interpretación más dramática posible, sin que nadie pueda contradecirlo desde el otro lado. Lo que de verdad sabemos sobre Lola Beltrán, lo comprobable, lo que puedes rastrear en hemerotecas, en entrevistas con su hija, en registros médicos y judiciales, ya es una historia extraordinaria por sí misma. Una mujer que empezó archivando papeles y terminó rompiendo la barrera que separaba la música del pueblo de los escenarios más solemnes del país. Una mujer que crió a un hijo fuera del vínculo biológico con el mismo amor documentado que a su hija y cuya decisión después de su muerte generó un conflicto legal real que tardó años en resolverse. Una mujer cuya voz influyó de forma reconocida a artistas internacionales, cuya interpretación de canciones como Paloma Negra sigue siendo estudiada como una de las cumbres del género y cuya muerte, según todo lo que puede verificarse, fue la consecuencia natural de una condición cardíaca ya conocida, no de un misterio oculto ni de una traición de telenovela. Tal vez la lección más importante de todo esto no sea sobre Lola Beltrán, sino sobre nosotros como espectadores. Cada vez que una historia real necesita que le añadan un diálogo inventado para conmovernos, deberíamos preguntarnos por qué la verdad sola no nos pareció suficiente. Lola Beltrán no necesitaba que nadie inventara una discusión final para que su historia doliera. Le bastaba con haber sido una niña pobre de Sinaloa que se convirtió en la voz de un país entero, y con haber dejado, al morir, una herida familiar real que dos personas que ella amó tuvieron que resolver sin ella. Eso ya es suficiente, eso ya es cierto. Si te ha interesado esta forma de contar la historia, separando lo comprobable de lo inventado, suscríbete, porque este canal va a seguir haciendo exactamente este trabajo con otras leyendas de la música mexicana, cuyas historias también han sido estiradas, dramatizadas e inventadas por partes iguales. Y ahora te toca a ti. De las tres versiones que escuchaste hoy sobre la muerte de Lola Beltrán, ¿cuál habías escuchado antes como si fuera un hecho comprobado? Cuéntamelo en los comentarios.
porque quiero saber cuánta de esta desinformación ya se instaló como verdad sin que nadie se diera cuenta. La próxima semana vamos a hacer exactamente este mismo ejercicio con otra leyenda cuya muerte también se ha contado de formas contradictorias, y te aseguro que las diferencias entre versiones te van a sorprender todavía más. No te lo pierdas.